complicado, pero la resolución es bien difícil. O sea, es bien fácil el encabezado, pero como explican difícil. Dice, la resolución es sencilla, dice, la densidad demográfica se define como la razón entre la cantidad de habitantes de una región y el área de esa región. Recuerden que la razón es una comparación de dos cantidades mediante una división. Entonces, la densidad demográfica se calcula haciendo la división entre la cantidad de habitantes y el área. Entonces dice, si una ciudad tiene aproximadamente 36.000 habitantes en 200 kilómetros cuadrados, ya, entonces aquí tenemos 36.000 habitantes en 200 kilómetros cuadrados, ¿ya? Eso es la densidad demográfica. Entonces después dice, entonces la densidad demográfica de esa ciudad es X habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, ahora la densidad demográfica te la piden por kilómetro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la división entre 36.000 y 200.000. Vamos a simplificar aquí y nos va a quedar 360 partido en 2, ¿cierto? Eso significa que por cada 2 kilómetros cuadrados hay 360 habitantes, pero a ti te están pidiendo por cada kilómetro cuadrado. Entonces vamos a volver a simplificar, dividimos por 2 de nuevo y al simplificar aquí nos va a quedar 180, es decir, hay 180 habitantes por cada kilómetro cuadrado. Esa es la densidad demográfica. ¿Se entendió? Ya, profe, sí. Entonces la respuesta sería 180. 4 la D. Ya, profe, gracias. Chiquillos, en el orden que ustedes quieran, más dudas. La 6, profe. Veamos la 6. Vamos a borrar. ¿Quién me preguntaba la 6? Yo, profe, La Paz. La Paz. Ya, Paz, veamos. Acuérdate que esa tabla dice que las variables ahí son inversamente proporcionales. Ya, y dice que la constante de proporcionalidad es 36. Ya. Entonces, tenemos ahí n, tenemos 12, tenemos 4, tenemos m, tenemos 48 y q. Ya. A ver, déjame enfocar bien porque se está desenfocando. Sí. Ya. Entonces, Paz, ¿pudiste calcular los valores de n, de m y de q? Paz. ¿Estás por ahí? No, profe. Ya, mira, aquí tú tienes que usar la definición. La definición para las variables inversamente proporcionales es producto constante. Entonces, para poder ver si esas afirmaciones son verdaderas o falsas, tienes que multiplicar y decir que el producto aquí es siempre 36, porque te están diciendo que la constante es 36. Entonces, vamos a calcular primero el valor de n, de m y de q. Entonces, tú dices, n por 12 me tiene que dar 36. También dices, 4 por m me tiene que dar 36. Y también tienes que decir 48 por q te tiene que dar 36. Eso es, ¿ya? Entonces, vamos a despejar aquí. El 12 que está multiplicando, al otro lado divide y nos va a quedar, en este caso, 36 dividido en 12 es 3, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos el valor de n. Ahora vamos por m. Aquí tenemos 36 dividido en 4, ¿cierto? Cuando está multiplicando, al otro lado divide, nos va a quedar que m vale aquí 9. Y ahora vamos a despejar q. Ya tenemos el valor de n, vamos por q. Nos queda 36 partido en 48, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a simplificar. Vamos a simplificar por 12, ¿ya? Si tú simplificas por 12, que es un divisor de 36 de 48 y el máximo común divisor, aquí te va a quedar 12 en 36 cabe 3 veces, ¿cierto? Y 12 en 48 4 veces. Entonces, q es 3 cuartos. Entonces,
Entonces vamos a anotar esos valores aquí. Tengo que el valor de n es 3, el valor de m es 9 y el valor de q es 3 cuartos. Y si tú multiplicas 3 por 12, 36, 4 por 9, 36, 48 por 3 cuartos te da la constante, que es 36. ¿Vamos bien ahí, Paz? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, bueno, de ahí con esos valores tú compruebas las otras afirmaciones, ¿ya? Pero con eso ya tienes listo el ejercicio porque todas las afirmaciones se basan en el valor de n, de m y de q. Por ejemplo, te preguntan si es verdadero que n al cuadrado es igual a m. Y claro, porque n al cuadrado sería 3 al cuadrado y eso te daría el valor de m, que es 9, por lo tanto eso es verdadero, ¿ya? Las demás las haces tú, ¿ok? Ya, profe, gracias. Ok. Más dudas, chiquillos, en el orden que ustedes quieran. La 12, profe. ¿La 12, Mil? La 12, sí. Sí, la 12 que no escucho bien de repente. Ya. Entonces, 12. Vamos a ver. Dice, A es el 25% de B. Ya, o sea, A es igual a 25 partido en 100 por B. Nosotros sabemos que esto lo podemos expresar, en este caso, como un cuarto. ¿Cierto? Ya. Ahora, este B que está multiplicando, al otro lado divide. Entonces tú puedes decir que A es a B como 1 es a 4. ¿Se entiende eso, Neil? ¿Vamos bien? Profe, sí. Ya, luego dice que B es el 66,6 periódico por ciento, el 66,6% de C. Entonces, recordad que en la clase pasada nosotros dijimos que este 66,6 periódico por ciento era 2/3. ¿Te acuerdas de eso, Neil? Sí. ¿Ya? Como decíamos que el 33,3 era 1/3, el 66,6 es 2/3. Y por lo tanto, si tú despejas el C que está multiplicando al otro lado divide, te queda que esto está en la razón 2/3, ¿cierto? Y ahora te preguntan qué parte es A de C. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que tenemos que conectar A con C, ¿cierto? ¿A través de quién lo vamos a conectar? A través de De B. B, exacto. Entonces, fíjate que aquí B se lleva 4 partes y aquí se lleva 2 partes. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el mínimo común. El mínimo común entre 4 y 2 es 4, ¿cierto? Entonces, esta la amplificamos por 2. Si tú amplificas esto por 2, ¿qué te queda? 4. 4 sextos. Pasa 6, claro, o 4 sextos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros sacamos la serie de razones, tú dices A es a B es a C. ¿En qué razón? 1 es a 4 y ahora B es a C como 4 es a 6, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es la relación entre A y C? A es a C, ¿en qué razón? A es a C como 1 es a 6. 6, y ahí está. Ah, qué bueno. Ya. Muchas gracias, profe. Ok, usando serie de razones. Ya, chiquillos, más dudas. No, calor que. Profe, la 8. Veamos la 8. Ya, dice, la razón entre el contenido de un estanque y su capacidad es 2/3. Bueno, aquí como siempre, se voy a enfocar de nuevo porque se pierde un poquito el foco ahí. Ahí sí. Dice la razón entre el contenido de un estanque y su capacidad es 2/3. Vamos a anotar eso. Contenido y capacidad 2/3. Ya. Entonces, dice, si para llenarlo faltan 15 litros, entonces, ¿cuál es la capacidad del estanque? Ya. A ver, vamos a dibujar un poquito esto para poder entender. Hay varias formas de plantear esto, no hay una única, esto es importante. A ver, primero, no me dicen cuánto contenido hay. Vamos a decir que el contenido es X. Y me dicen que para llenarlo faltan 15 litros.
¿sí? Entonces, la capacidad total del estanque sería X más 15. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Quién me hacía la pregunta? Sí, profe, yo, Javiera. Ya, vamos bien, ¿cierto? Entonces, vamos a reemplazar estos datos que yo acabo de escribir aquí. Fíjate que dice que el contenido es a la capacidad en la razón 263. Entonces, ¿qué pasa? El contenido que tú tienes es X, no lo conoces. La capacidad es X más 15, tampoco la conoces, pero la dejan en función de X. Y está en la razón 263. Y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos con 0 por el teorema fundamental de las proporciones. Nos queda eso. Entonces vamos a multiplicar aquí, vamos a usar distributividad, eso se llama distribuir. Y vamos a agrupar lo que tiene X a un lado, lo que no tiene X al otro, y ahí nos va a quedar que X es 30. Pero ojo, X es la cantidad de contenido que tengo. Esto es 30. ¿Cierto? Y la pregunta no es cuánto es el contenido, sino que cuál es la capacidad. Entonces, la capacidad es 30 más 15, que serían 45. ¿Se entendió? Ya, profe, sí, gracias. Eso es. Entonces, cuando tú desconoces o con un cometa, siempre ponle X. Traten de siempre pensar en plantear ecuaciones, porque además después viene una idea de planteamiento de problemas. Entonces, cualquier valor que yo desconozco, le llamo X, acostumbrarse a eso. Ya, chiquillos, ¿qué más? En el orden que ustedes quieran, aprovechen de preguntar. La 13, profe, pero es más que nada, ¿cómo lo puedo plantear así de manera en proporción o porcentaje? Porque lo hice así como el 144.000 por 4, ¿no? Ya, o sea, para entenderlo un poquito más como una ecuación, ya, a ver. ¿Cómo lo podría plantear de la manera correcta? A ver, lo que pasa es que eso que tú hiciste ahí no está malo. El tema es que tú tenés que entender qué fue lo que hiciste, mira. Es que sí, porque en algún momento me pueden dar un porcentaje que no sea ya, 25, ¿me entiendes? Lo que pasa es que dice, Pedro gastó 144.000, lo que equivale al 25% de su sueldo mensual, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Da lo mismo porcentaje que te dan. Si te dicen que 144.000 equivale, eso significa que es igual al 25% de su sueldo, ¿cierto? Eso es lo que me están diciendo. Ahora, ¿qué pasa? Tú el sueldo no lo conoces, ¿sí? Entonces, se supone que vamos a decir, bueno, 25% tú sabes que es la cuarta parte de un sueldo que le vamos a llamar X. Entonces, en el fondo, lo que tú hiciste fue despejar directamente. ¿Se ve bien ahí, Nico, o se pone borroso? Se puso borroso recién. Sí, yo de repente me doy cuenta y no sé por qué hace eso. Ahí sí. Entonces, lo que tú hiciste fue despejar, es decir, este 4 que está dividiendo, al otro lado, multiplica. Eso es todo. Y ahí lo calculaste, por eso tú dijiste 144.000 por 4. Pero, por ejemplo, si hubiera sido cualquier otro porcentaje, tú despejas nomás la X. Eso es, ¿se entiende? Sí, completamente. Muchas gracias. Ya, chiquillos. ¿Algún otro ejercicio que quieran corregir conmigo? Profe, la que sigue de esa, la 14. 14. Ahí nos preguntan por el porcentaje de aumento. Ya, veamos. Veamos. Dice, si en un curso el puntaje en matemática aumentó de una jornada a otra, de 480 puntos a 540, entonces el porcentaje de aumento fue, entonces, pasamos de 480 a 540 y me preguntan por el aumento. Entonces, si nosotros calculamos la diferencia aquí, el aumento fue de 60 puntos. Eso es, ¿ya? Entonces,
como nos están preguntando el porcentaje de aumento, el tema es quién es el 100%. Entonces, aquí tenemos que tener cuidado. ¿Qué ocurre? El punto de partida siempre es el 100%. En este caso, nosotros partimos con 480 y llegamos a 540. Entonces, eso significa que este es mi 100%. Y a mí me están preguntando, entonces, 60, ¿qué porcentaje será? Lo puede hacer con su regla de 3. Puede decir 480 es el 100%, 60, ¿qué porcentaje será? Yo, por ejemplo, lo planteo como fracción. Digo 60, ¿qué porcentaje es de 480? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo simplifico aquí, ¿ya? Me va a quedar 6 partido en 48, pues vuelvo a simplificar, porque el 6 en el 48 cae 8 veces, me queda un octavo. Y yo me acuerdo de la clase anterior que un octavo era equivalente al 12,5%. Entonces yo lo calculo así que un poquito más rápido, porque yo me sé que un cuarto, que es el 25%, ¿cierto? Entonces el 12,5% es la mitad del 25%, y la mitad de un cuarto es un octavo. Entonces acordarse de eso, ¿ya? Entonces esto corresponde al 12,5%. Si tú lo haces con regla de 3, también te va a dar. ¿Se entiende? Ya, sí, profesor. Ahora, si por ejemplo la pregunta dijera al revés, que el puntaje bajó de 540 a 480, ahí tu 100% sería 540, porque ese es tu punto de partida. ¿Entiendes? Ya, sí, sí, profe. Gracias. Ya, chicos, ¿algo más que quieran preguntar? Profe, la 16. 16, ahí tenemos un aumento porcentual, veamos. Dice, el caudal de un río en P metros es P metros cúbicos por segundo. Si al recibir un afluente, su caudal aumenta en un 15%, ¿cuál es su nuevo caudal en metros cúbicos por segundo? Entonces, primero el caudal inicial es P, y luego le aumentamos un 15% de ese caudal. Entonces, como es un 15%, es 15 partido en 100 por P. Entonces, a P yo le estoy agregando su 15%, el 15% de P, ¿ya? Entonces, con eso ya es suficiente. De hecho, esta es la alternativa de esa expresión. Ahora, ¿qué pasa? Esto podría, por ejemplo, también estar expresado así. Por ejemplo, si ustedes factorizan por P, que ahora vamos a entrar a la parte de álgebra, aquí P se repite en ambos términos de la suma, entonces lo podemos dejar expresado así también. Entonces también sería un resultado correcto decir que ahí hay un P que fue aumentado en un 15%. Ahora, si ustedes suman aquí, 1 más 15% les va a quedar 115%. Entonces ahí también tenemos P aumentado en un 15%, porque tenemos el 115% de P. Incluso esto podría estar expresado así, como P por, si ustedes dividen por 100, la coma ahí se corre 2 lugares a la izquierda y le va a quedar 1,15. Cualquiera de esas expresiones podría ser una expresión válida para hablar del aumento de P en su 15%. Pero la alternativa la pusieron así, pero podría estar así, podría estar así o podría estar así. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Eso es. ¿Algo más, chiquillos, que quieran preguntar? Profe, yo tengo una duda, pero no es el ejercicio completo, porque lo pude hacer, pero estaba entre dos alternativas, en la 19. Si quería saber por qué, claro, me dice cuando estoy para... ¿Sí? Sí, estoy. Ya. Claro, yo puse la D, porque me salía el 25%, el 75%. Y él es como lo mismo, solamente que arriba está en 0,25 y 0,75. Ya, pero es que no, pues ahí tenía un problema, porque cuando tú calculas, ojo, cuidado, ahí hay expresiones que son muy distintas. Cuidado, porque la nota final se calcula así, dice que es el 75% del promedio de notas más el 25%
del examen, de la nota del examen. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La nota el promedio de notas es un 5, ¿cierto? Las notas parciales. Entonces, primero, el 75% es 75 partido en 100, ¿ya? Por, en este caso, un 5. Un 5,0. Y esto es el 25% de la nota del examen. Y la nota del examen de ella es un 2. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú calculas el 75%, esto es 75 dividido en 100, eso significa que la coma se corre 2 lugares hacia la izquierda. Entonces, te queda 0,75, ¿ya? Por, en este caso, 5 o 5,0. ¿Ya? Y acá, lo mismo, 25 dividido en 100 te queda 0,25 por 2,0. Entonces, no puede ser la D, porque la D dice 25 por 2,0, no solo 25. Claro, ya, sí, súper. Ya, profe, gracias. Eso es. Ya, chiquillos, ¿algo más que quieran preguntar o estamos bien hasta ahí? Ya, entonces, recordad, chiquillos, como siempre, próxima semana, lunes y martes, no hay clase porque hay jornada de evaluación general, ¿ok? Ahora, les voy a mostrar algo que me encomendó el Departamento de Orientación. Ingresar, chiquillos, a mi zona Orienta. Acuérdense que ante cualquier duda, problema de hábitos de estudios, de concentración, ya, de dudas del tipo digamos, de cómo postular a las becas, no sé qué universidad elegir, todo eso está en la parte de mi zona Orienta, así que tienen que escarbar ahí, ver los videos, ya, ver las preguntas frecuentes, así que por favor mirando constantemente eso. Y acuérdense que mi horario de consulta ya lo pueden pedir a través del correo, me dicen que necesitan una consulta, me dicen ojalá el lunes o el sábado, ustedes me pueden decir ahí qué día les conviene y nos juntamos ahí 20 minutitos en el caso que tengan dudas que yo no les haya alcanzado a resolver en la clase. Pero si yo les digo, chiquillos, traten de preguntarme lo más posible en la clase porque el horario de consulta es breve, ¿ya? Entonces, acuérdense que dura de 15 a 20 minutos, no más que eso, ¿ya? Listo. Entonces, ¿con qué vamos a continuar hoy? Vamos a trabajar con álgebra, porque en eso estábamos. Acuérdense que ya terminamos la parte de números, ahora vamos a trabajar con álgebra. Voy a abrir el archivo. Recuerden que ayer vimos el concepto de término algebraico, ¿ya? Trabajamos además con el concepto de polinomio. Acuérdense que polinomios son varios términos. Cuando nosotros hablamos de un monomio, hablamos de un solo término. Cuando hablamos de binomio, 2 términos. Trinomio, 3 términos ligados por una suma, por una resta, donde ya no se pueden reducir más los elementos. Entonces, esos son expresiones algebraicas. Y cuando hablamos de un polinomio, podemos hablar desde un binomio en adelante. Poli significa muchos términos, ¿ya? Después vimos la operatoria con términos semejantes, que dijimos que uno solo podía sumar términos que tengan idéntica parte literal, ¿ya? Luego dijimos que para evaluar expresiones algebraicas siempre íbamos a reemplazar los números por letras, o sea, al revés, las letras por números, y le vamos a poner paréntesis, sobre todo cuando son negativos. Cuando es positivo no genera conflicto, pero si usted no le pone paréntesis cuando el número es positivo, no es tan relevante. Pero cuando es negativo y usted va a reemplazar un número negativo en una expresión algebraica, por favor, con paréntesis, porque si no, ahí se generan los conflictos, ¿ya? Luego, vimos evaluación en esas expresiones que eran un poquito enredadas para ustedes cuando trabajan con esos símbolos. Resolvimos ese ejemplo. Y llegamos hasta la parte de operatoria, donde vimos cómo se multiplicaban los monomios por monomio, polinomio por polinomio, ¿ya? Vimos ahí varios ejemplos. Y llegamos a la parte de los productos notables.
Y desde aquí vamos a retomar. Bueno, se llaman productos notables porque estamos hablando de productos que se trabajan de manera muy frecuente, son productos que se destacan dentro del álgebra, ¿ya? El cuadrado del binomio, la suma por su diferencia, binomio con términos común, son muy, muy utilizados. Cuadrado de trinomio no tanto, cubo de binomio tampoco, pero podrían aparecer igual, ¿ya? Entonces, nosotros como preuniversitarios vemos todo incluso un poquito más de lo que usualmente aparece, por si llegara a aparecer. Acuérdense que yo aquí tengo gente que quiere sacar puntaje máximo, entonces no vamos a usar 1000, vamos a usar incluso, vamos a ver un poquito más allá para que no se vayan a encontrar con ninguna sorpresa en la prueba, ¿ok? Entonces, vamos a partir con el cuadrado del binomio, que es una expresión algebraica que viene de una multiplicación, por eso se llama producto notable, porque viene de una multiplicación de dos binomios. Ahora, esas fórmulas que están ahí, yo necesito que ustedes se las aprendan, porque generalmente la queja máxima de los alumnos al final de año, profe, es que me demoro tanto en hacer los ejercicios y no alcanzo a terminar. Bueno, eso es porque la operatoria que tienen es un poquito lenta. Entonces, el cuadrado del binomio, ¿de dónde viene? Viene de esto, viene de multiplicar por sí mismo a más b por a más b. Entonces, si ustedes multiplican ahí término a término, les va a quedar a por a es a cuadrado, a por b es ab, después b por a es ba o ab, y después b por b es b al cuadrado. Entonces, si ustedes suman ahí los términos semejantes, nos va a quedar a cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Los alumnos tienden a desarrollar el cuadrado del binomio tal cual como yo lo hice ahí. Pero la idea es que usted no haga eso de multiplicar término a término, sino que usted vaya directo a la fórmula. Es decir, cada vez que yo desarrollo un cuadrado del binomio, voy a decir el cuadrado del primer término. Si este signo es positivo, voy a decir más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿ya? Entonces vamos a pasar directo a usar la fórmula. Y obviamente que el a menos b al cuadrado viene de la misma situación, pero vamos a multiplicar ahí a menos b por a menos b. Y obviamente que al multiplicar término a término, a por b, nos va a quedar a cuadrado. Parece que el lápiz ya está haciendo de las suyas. Voy a cambiar de lápiz, porque me lo voy a borrar. Ya. Entonces, vamos a seguir con este. Ahí sí. Entonces, si multiplicamos ahí término a término, a por menos b nos queda menos ab, aquí también, y acá nos va a quedar, en este caso, menos b por menos b es más b cuadrado. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. Entonces, la única diferencia es que cuando usted está trabajando con a menos b al cuadrado, el doble producto del primero por el segundo es el único término que va a quedar siempre negativo, ¿ya? Entonces yo necesito que usted no multiplique término a término, sino que haga directo la fórmula. Entonces, vamos a trabajar con... Déjeme trabajar con el mouse de acá abajo. Ya. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Fíjese, vamos a trabajar desarrollando este cuadrado del binomio. Entonces yo digo, el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo, ¿ya? Y ahí, fíjese, cuidado ahí con la confusión que de repente se produce, que, vamos a usar el lápiz ahí, este es el doble producto del primer término por el segundo, que es 2 y 3t, más el cuadrado del segundo. Fíjense que le pongo paréntesis, porque si usted no le pone paréntesis va a estar elevando solo el cuadrado de la letra t. Cuidado, ¿ya? Y ahí nos va a quedar 4 por 12t más 9t cuadrado. ¿Qué pasa? Muchos de los alumnos deciden hacerlo término a término y multiplican 2 por 2, 2 por 3t, después 3t por 2 y después 3t por 3t. Y suman todo eso. Claro, les va a quedar lo mismo, pero la idea es que no lo haga así, ¿ya? Porque en algunos casos eso toma más rato, sobre todo después cuando los cuadrados de binomio a lo mejor tienen fracciones, ¿ya? Cuidado con eso. Lo mismo acá, cuando tenemos aquí un signo negativo, tengo 2 menos 3t al cuadrado, yo digo, el cuadrado del primer término menos
Ojo, uno solo menos el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y la única diferencia con el de arriba va a ser que este signo de aquí es negativo y arriba son todos positivos, fíjense. ¿Ya? También lo puede hacer término a término, pero insisto, evitar esa multiplicación término a término porque es más lenta, enralentece todos los desarrollos, ¿ya? Ahora, ojo que esto también funciona cuando ustedes lo hacen con números. Por ejemplo, 4 más 3 es 7. 7 al cuadrado es 49, pero si ustedes desarrollan el cuadrado del binomio aquí, 4 al cuadrado, el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, les va a dar exactamente lo mismo, ¿ya? Y eso nos va a dar 16, eso nos va a dar ahí 24, eso nos da 9, si sumamos 49. Claro, obviamente que cuando uno tiene la posibilidad de sumar, suma y eleva al cuadrado, es más corto, pero cuando uno trabaja con binomio, aquí uno no puede sumar, porque 2 más 3t, ahí no más que d. Entonces, la única opción es desarrollar el cuadrado del binomio, ¿ok? Entonces, por favor, cuando yo tengo a más b al cuadrado, eso no es eso, eso es eso, el cuadrado del primer término más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, ¿ya? Si yo tengo eso, cuidado, eso no es eso, no se puede elevar directamente cada término al cuadrado, ¿ya? Cuidado con eso. ¿Por qué se confunden muchas veces los alumnos? Porque en la multiplicación, por ejemplo, sí se puede hacer, pero porque es una regla de la propiedad de potencias de igual exponente, ¿ya? Entonces, aquí si usted tiene una multiplicación, cada uno de ellos puede estar elevado al cuadrado, igual que en la división. Si usted tiene una división donde ambos están elevados al cuadrado, ahí puedo decir a cuadrado partido en b cuadrado sin problema. Eso está correcto, eso está correcto. Pero habiendo una suma o habiendo una resta de por medio, usted no puede decir que va a elevar al cuadrado cada uno de los términos, ¿ya? Eso es un error. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a desarrollar un par de ejemplos aquí. Tenemos que desarrollar ese cuadrado del binomio, fíjese. Ya tenemos ahí una fracción. Entonces yo digo, el cuadrado del primer término, este es mi primer término, fíjese. Luego, el doble producto del primer término, que es 4 por el segundo, que es 1 partido por 4m, más el cuadrado del segundo término. Y fíjense lo importante de poner paréntesis. Pues si yo le hago al cuadrado y digo el cuadrado de eso y lo pongo así, lo único que va a estar al cuadrado es el 1. Entonces, va toda la expresión al cuadrado. Entonces, cuidado con el paréntesis, ¿ya? Entonces, ahí vamos a simplificar y vamos a calcular. Fíjese, aquí nos va a quedar 16. Aquí al simplificar voy a multiplicar menos 2 por 1, me va a quedar menos 2 partido en m. Y luego elevamos al cuadrado el 1 partido en 4m. Fíjese, 1 al cuadrado es 1, 4m al cuadrado es 16m al cuadrado. Y ahí está el cuadrado de esa expresión. Entonces, ahí tenemos resuelto nuestro cuadrado del binomio y ya no podemos reducir más porque esos términos no son semejantes, ¿ya? Siguiente ejemplo. Lo mismo, cuadrado del binomio. Aquí no podemos restar porque esos términos no son semejantes, fíjese. ¿Ya? Tienen distintos exponentes, no son iguales. Entonces, vamos a desarrollar el cuadrado del binomio. El cuadrado del primer término, que es ese, menos, porque aquí hay un signo menos, entonces partimos con menos el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿ya? Vamos a desarrollar aquí con potencias. Acuérdense que aquí estamos trabajando con potencias, aplicamos potencia de una potencia, nos va a quedar 4 elevado a 6n. Aquí tenemos multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base, sumo los exponentes y me va a quedar 4 elevado a 0. 4 elevado a 0 es 1, después lo vamos a poner así. Y aquí tenemos potencia de una potencia que nos va a quedar 4 elevado a menos 6. Listo. Entonces, vamos a dejar este 4 elevado a 0 como 1 y 1 por menos 2 va a ser menos 2. Y ahí ya no podemos hacer nada más, ¿ya? Lo único, ahora todo depende cómo está la alternativa, es que una potencia ahí de exponente negativo se podría transformar en fracción, ¿ya? Pero lo vamos a dejar expresado así porque aparece así la alternativa o el ejercicio. Esto es del libro, así que si ustedes miran el libro se van a encontrar con este tipo de ejercicio, ¿ya? Seguimos.
Ojo con las observaciones para el cuadrado del binomio. Observación número 1. Calcular a menos b al cuadrado es lo mismo que b menos a al cuadrado. ¿Por qué? Porque a menos b es el opuesto de b menos a. Con números, para que lo entiendan mejor, fíjense, 5 menos 3 es 2. Y 5 menos 3 al cuadrado va a ser 2 al cuadrado. Y 3 menos 5 es menos 2. Y menos 2 al cuadrado va a ser 4, ¿cierto? Por lo tanto, ambas expresiones son iguales porque son el cuadrado de números opuestos. Y los cuadrados de números opuestos siempre van a quedar iguales, porque al elevar al cuadrado el resultado va a ser positivo, ¿cierto? Entonces, por esa razón, cuando ustedes tengan que calcular, por ejemplo, o desarrollar t menos m al cuadrado, es lo mismo que hacer m menos t al cuadrado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si a ustedes les ponen una fracción algebraica, t menos m al cuadrado partido por m menos t al cuadrado, estas dos expresiones son iguales, exactamente iguales, por lo tanto, en el fondo eso es 1, porque el numerador y el denominador son iguales, ¿ya? Entonces, tienen que tener en cuenta eso, porque más adelante vamos a estar trabajando con fracciones algebraicas, ¿ya? Ahora, otra observación número 2 para los cuadrados de binomio, que son cositas que no pueden pasar por alto. Ponga atención. Ustedes están acostumbrados a que cuando desarrollan el cuadrado del binomio, el signo negativo esté entre los dos términos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí dice menos a más b. Entonces, acostúmbrense que si van a desarrollar el cuadrado del binomio, hagan conmutatividad, es decir, cambien de posición los términos. Ponga primero el b, que es positivo, y luego el a, que es negativo. Entonces, eso es lo mismo, porque estoy simplemente cambiando de posición los términos. Entonces, si a mí me piden desarrollar menos a más b al cuadrado, lo que yo voy a desarrollar es b menos a al cuadrado, y aplico la fórmula conocida con el signo negativo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me ponen menos 5 más 3 al cuadrado, es lo mismo que 3 menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Si lo hacemos con números, por ejemplo, si me piden desarrollar ese cuadrado de binomio, yo digo, me incomoda trabajar con este signo negativo. Esto es lo mismo que decir x menos 2. Y ahora yo digo, este es el cuadrado del binomio del cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, ¿cierto? Más el cuadrado del segundo. Entonces ahí tenemos menos el doble producto del primer término, que es x, por el segundo, que es 2. Y ahí nos va a quedar x cuadrado menos 4x más 4. Eso es. Ya. Tercera observación, chiquillos. Tercera observación. Si ustedes tienen los dos términos del binomio negativos, transfórmenlos los dos en positivo. ¿Por qué? Porque cuando están elevados al cuadrado van a ser iguales, ¿ya? Por ejemplo, menos 5 menos 3 al cuadrado es menos 8 al cuadrado. Si usted trabaja con el opuesto de menos 5 y con el opuesto de menos 3, ¿ya? ¿Qué nos va a quedar? 5 más 3, que es 8. Y 8 al cuadrado es lo mismo que menos 8 al cuadrado. Por lo tanto, trabaje con su expresión opuesta y le va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si a mí me preguntan menos 2x menos 3y al cuadrado y yo tengo que aplicar la fórmula, ahí algunos se me complican con los signos, ¿cierto? Entonces, más fácil es transformar esta expresión en positivo, o sea, trabajo con la expresión opuesta. El opuesto de menos 2x menos 3y es 2x más 3y. Y ahora desarrollo el cuadrado del binomio y digo, el cuadrado del primer término, el doble producto, fíjese, del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y trabajo todos con positivo. ¿Por qué? Porque aquí dice más. Entonces, para que no se compliquen con los signos, pongan atención en esas observaciones. ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Ahora, vamos a completar el cuadrado del trinomio, o sea, el cuadrado del binomio. ¿Qué significa completar un trinomio cuadrado perfecto? Mire, ponga atención. Este es el cuadrado del binomio y cuando yo desarrollo el cuadrado del binomio, da un trinomio. Ese trinomio que está ahí se llama trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? El tema es que me van a dar un binomio y me van a decir complételo, ¿ya? Entonces yo tengo que pensar que cuando a mí me dan un binomio y me dicen complételo, yo tengo que completar el cuadrado del binomio, es decir, este corresponde al cuadrado del primer término. Este debiera ser el doble producto del primero por el segundo y lo que me falta es el cuadrado del segundo, ¿ya? Entonces, como resulta que
este coeficiente que acompaña el x al cuadrado es 1, y este debiera ser el doble del primero por el segundo, para deshacerme del doble le calculo la mitad. Eso es importante, porque si yo quiero deshacerme del doble, digo, para volver al número original, lo divido por 2 y ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa? La mitad de 10 es 5. Entonces, ese 5 después se eleva al cuadrado. Entonces, ahí me va a quedar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque este es el desarrollo del cuadrado del binomio de x menos 5 al cuadrado. Si ustedes desarrollan este cuadrado del binomio, ¿qué les queda? El cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del último. Fíjense que les va a quedar exactamente lo mismo que tenemos allá. X cuadrado menos 10x más 25. Entonces, siempre que este coeficiente sea 1, ¿ya? Usted a lo que acompaña a la x lo divide por la mitad y esa mitad le eleva al cuadrado. Eso es todo. Vamos a ver otro ejemplo para que se acostumbren. La idea es que lo hagan relativamente rápido. Mire, aquí tenemos x cuadrado más 14x. Entonces, este es el cuadrado del primer término. Este es el doble del primero por el segundo. Entonces, para deshacerme del doble, yo le saco la mitad a lo que acompaña a la x. La mitad de 14 es 7. Entonces, 7 al cuadrado me va a dar el cuadrado del binomio que viene a ser x más 7 al cuadrado. ¿Y por qué es más? Porque aquí el doble del producto del primero por el segundo era positivo. Y aquí es menos porque aquí el doble producto del primero por el segundo era negativo. Vamos con otro ejemplo, para que se acostumbre. Fíjese, si a mí me dicen que tengo que completar este trinomio cuadrado perfecto, ¿qué pasa aquí? Perfecto, este coeficiente es 1, pero ahora aquí aparece 6xy. Entonces lo que acompaña aquí a la x es 6y. Entonces yo le voy a calcular la mitad a lo que acompaña a la x, que sería 3y, ¿cierto? Y ese 3y, la mitad de 6y es 3y, se eleva al cuadrado. Y ahí tenemos el cuadrado del binomio de x menos 3y. Si ustedes desarrollan ese cuadrado, sería el cuadrado de x, el doble producto de x por 3y, más el cuadrado de 3y, que es lo mismo que tenemos escrito. ¿Todo bien? ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Seguimos, mire, aquí tenemos otro con coeficiente 1. Siempre que el coeficiente sea 1, usted dice, entonces esto es el doble del primero por el segundo. Entonces, aquí todo lo que acompaña a la x es 9y. Entonces, yo le voy a calcular la mitad a 9y. Y la mitad de 9y, claro, me va a quedar 4,5. Para que no les queden decimales, déjenlo en fracción, ¿ya? 9 medios y lo eleva al cuadrado. Entonces, eso debería ser el cuadrado del binomio de x más 9y medios al cuadrado. ¿Ya? Y si ustedes desarrollan ese cuadrado, les va a dar esa expresión que está ahí. ¿Ya? Último, fíjese, aquí tenemos 1 por x al cuadrado menos 7 medios x. Si me dicen, complete el trinomio cuadrado perfecto, yo digo, ok. ¿Qué pasa? Cuando tengo esto, yo le calculo la mitad a este, ¿cierto? Entonces, la mitad de 7 medios me va a quedar 7 cuartos al cuadrado, siempre va a quedar positivo, así que no se preocupe el signo. Entonces me va a quedar ahí 7 cuartos al cuadrado. Y ahí tenemos el cuadrado del binomio de x menos 7 cuartos al cuadrado. Entonces ahí tenemos completación de trinomio cuadrado perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que todos los ejemplos que yo les he dado aquí es cuando este coeficiente es 1, ¿ya? O sea, cuando ese coeficiente es 1, usted le saca la mitad a lo que acompaña la x y después lo eleva al cuadrado. Es muy fácil. Pero, ¿qué pasa en este caso? Aquí el coeficiente que acompaña al x al cuadrado ya no es 1. Y si me piden completar el trinomio, bueno, yo tengo que ir a revisar mi expresión. Recuerden que esto que está aquí es el cuadrado del primer término. Entonces, eso debiera ser el cuadrado de 3x. Entonces, lo primero, cuando el coeficiente... Déjenme borrar que ya se me perdió el lápiz. Ahí sí. Ya. Entonces, lo primero, pensar, cuando este coeficiente no es 1, pensar qué número al cuadrado o qué expresión al cuadrado me daría 9x al cuadrado, que va a ser 3x, ¿cierto? Entonces yo digo, bien, esto que está aquí es el doble producto del primero por el segundo. Entonces eso que está ahí, 30x, es el doble del primer término, que sería 3x, por un segundo término que yo no conozco. Y ese segundo término lo tengo que elevar aquí al cuadrado. Entonces yo me pregunto, a ver, si aquí yo
2 por 3x, eso me va a dar 6x, ¿cierto? Para que me dé 30x, ¿cuánto tengo que poner aquí? Si tengo aquí 6x por ¿cuánto me da 30x? 5. Por 5, ¿cierto? Entonces, el numerito desconocido ahí es 5. Y ese 5 se pone al cuadrado. Entonces, eso es lo que usted tiene que pensar, ¿ok? Y ahí tenemos el cuadrado del binomio, el trinomio cuadrado perfecto, que corresponde a 3x menos 5 al cuadrado. Vamos de nuevo con otro ejemplo. Mire, aquí yo digo, este es el cuadrado del primer término. Yo digo, ¿qué número al cuadrado o qué expresión al cuadrado me da 49x al cuadrado? Entonces yo digo ahí 7x, ¿cierto? Y esto que está aquí debiera ser el doble producto del primero por el segundo. Entonces si esto es el doble del primer término, que debiera ser 7x, ¿cierto? Porque ahí está el primer término al cuadrado. Entonces este es el doble del primer término, que es 7x, por un segundo me tiene que dar 28x. Entonces yo digo, a ver, 2 por 7x me queda 14x. Para llegar a 28x, ¿por cuánto lo tendríamos que multiplicar? 2. Por 2. Y ese 2 ahí tiene que ir al cuadrado. Entonces ahí tenemos el cuadrado del binomio de 7x más 2. ¿Ok? Eso es. Entonces, vamos al segundo producto notable, que es suma por su diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hablamos de una suma por su diferencia, también es un producto notable que sale de multiplicar término a término. A ver, cuando yo multiplico aquí suma por su diferencia, fíjense, los mismos términos primero se están sumando y después se están restando. Vamos a multiplicar ahí x por x por menos y por x, y luego y por menos y, nos va a quedar eso. Si ustedes hacen reducción de términos semejantes, les va a quedar eso. Entonces, para no multiplicar término a término, ¿ya? Usted se aprende eso de memoria. No quiero a nadie multiplicando x por y, no. Entonces, siempre que aparezca una suma por su diferencia, usted dice, la suma por su diferencia es equivalente a una diferencia de cuadrado. Fíjese aquí. Tengo suma por su diferencia. Dígame, Jairo. Independientemente que los signos, por ejemplo, la suma por diferencia, el negativo esté en el lado izquierdo y el positivo en el derecho. Claro, mira aquí, yo te lo cambié de posición. Aquí está negativo, acá está positivo. Independiente de eso, el orden de los factores no altera el producto, Jairo. Acuérdate que los factores son los términos de una multiplicación. Entonces, ¿qué pasa? Aquí en vez de multiplicar 3 por 3, 3 por raíz de 3, no, usted dice, tengo una suma por su diferencia, esto es equivalente a una diferencia de cuadrados. Entonces le hago el 3 al cuadrado, el raíz de 3 al cuadrado, y me va a quedar 3 al cuadrado es 9, y raíz de 3 al cuadrado me va a quedar 3. Y 9 menos 3, 6, punto, ¿ya? Lo mismo acá, fíjese, tengo una suma por su diferencia. Los mismos términos se están sumando y restando, entonces pues yo digo, esto es equivalente a una diferencia de cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, todo eso al cuadrado, menos b al cuadrado. Y aquí, ojo, porque cuando yo elevo al cuadrado el 5 a cuadrado, está elevado al cuadrado tanto el 5 como el a cuadrado. Entonces, 5 al cuadrado me queda 25 y a cuadrado me va a quedar a la cuarta. A cuadrado al cuadrado me queda a la cuarta, ¿ya? Ojo con esto, porque en las alternativas después les ponen como así, como que los tienden a confundir. Entonces, cuando a mí me dicen 2x más 7y por 7y menos 2x, la pregunta es, ¿ya? ¿Qué es lo correcto? Fíjese, ¿es eso o eso? Fíjese que la única diferencia es el orden en que está escrito, ¿ya? Fíjese que aquí tengo 4x cuadrado con alternativa A o alternativa B. Entonces, el tema es, ¿cuál es el orden en que yo tengo que hacer la diferencia de cuadrados? ¿Qué sería lo correcto ahí? ¿Sería A o sería B? Fíjense que ahí los signos están cambiados, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. ¿Qué dirían ustedes, chiquillos? ¿Qué sería lo correcto para desarrollar esa suma por su diferencia? Yo creo que eso. ¿Tú dirías que es A, Neil? Igual. Que no sé, tiene que ver con la propiedad que mostró antes, ¿no? A ver, ponen atención. Aquí
No, con nada con el cuadrado del binomio, solamente estamos hablando de suma por su diferencia. Mira, aquí hay algo importante. Es muy relevante que aquí se conserva el orden de la resta. Entonces tú restas, o sea, no es que restes, pero tomas el x menos y ese x menos y después es lo mismo pero al cuadrado, ¿ya? Para que lo recuerden. Entonces, ¿qué pasa? No es lo mismo porque es muy distinto cuando yo digo x más y por x menos y, sería incorrecto decir y cuadrado menos x al cuadrado, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta que se mantiene el orden de la resta. Si dice x menos y al cuadrado, es x cuadrado menos y cuadrado, en ese orden, porque esto está al revés. Aquí están cambiados los signos. Fíjese que aquí x cuadrado es positivo y acá está con signo el cuadrado también está con signo cambiado. Entonces, cuidado, esto no. ¿Quién manda? Manda la resta. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese que aquí uno se tiende a confundir, porque no sabe si es 2x al cuadrado menos 7y cuadrado o 7y cuadrado menos 2x cuadrado. Entonces, usted toma la resta y esto es el orden que hay que respetar. Entonces, eso sería lo correcto. Tomo la resta, el orden de la resta, y la elevo al cuadrado. No considere la suma, porque la suma ya podemos cambiarla de posición y no se nota ahí el tema de los signos. Pero aquí la resta es la que manda. Entonces yo tomo 7 menos y al cuadrado menos 2x al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, ojo con eso porque es digamos, es una trampa que se hace de manera usual en las alternativas, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos aquí? De nuevo tenemos suma por su diferencia, pero ahora con potencias. Poner atención. Vamos a ver qué expresión es equivalente a esta. Poner atención aquí. Miren. Esto que está aquí, suma por su diferencia, equivalente a diferencia de cuadrados. ¿Ya? O sea, estamos de acuerdo. Y yo tomé el orden de la resta y la conservé y elevé al cuadrado. O sea, estamos perfectos. Pero ¿cuál es el detallito que viene a continuación? Aquí vamos a trabajar con potencia de una potencia y hay muchas formas de expresar el resultado. Entonces aquí es donde viene la complicación, porque hay que estar firme con el concepto de la potencia ahora, no solo con el de suma por su diferencia, que ya sabemos que es equivalente a diferencia de cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos queda potencia de una potencia. Fíjese, si yo trabajo con esa expresión, solo con esa, al tener potencia de una potencia yo puedo cambiar de posición los exponentes, porque es lo mismo, porque finalmente, si ustedes multiplican los exponentes, es lo mismo que decir 5 elevado a 2m, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Puedo cambiar el orden de los exponentes? Sí, no hay ningún problema, es válido. Ahora, ¿cuál es el otro detalle? Si ustedes, por ejemplo, elevan el 5 al cuadrado, les va a quedar 25, entonces, esta expresión también puede quedar expresada así, como 25 elevado a m. Es absolutamente válido, ¿ya? ¿Dónde está el problema? Que hay personas que hacen aquí ambas cosas. De ahí vamos a ver dónde está el problema. Fíjese aquí. 3 elevado a n elevado a 2. ¿Puede cambiar la posición de los exponentes? Sí, puede. ¿Puede multiplicar los exponentes? También, ¿cierto? Y además, si usted quiere, otra opción para expresar el resultado, es decir, 3 elevado a 2, que es 9, elevado a n, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la complicación de esto? Que muchos alumnos hacen ambas cosas. Por ejemplo, cuando dice 5 elevado a m elevado a 2, cuidado, elevan el 5 al cuadrado y multiplican los exponentes al mismo tiempo. Eso está malo. Eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. Cuidado con eso. Mire, repito, cuando yo tengo 5 elevado a m elevado a 2, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo multiplicar los exponentes? Sí, puedo multiplicar los exponentes. Perfecto. ¿Qué más puedo hacer? ¿Puedo cambiar de posición los exponentes y decir 5 elevado a 2 elevado a m? Sí, me va a quedar lo mismo, ¿sí? Vamos a borrar esa línea. Aquí. Voy a usar el otro lápiz mejor. Entonces, ahí estoy cambiando de posición.
posición los exponentes, y es lo mismo que decir 5 elevado a 2m. Pero, cuidado, si yo quiero elevar el 5 al cuadrado, puedo hacerlo y me va a quedar 25 elevado a m. Pero lo que no puedo hacer es hacer ambas cosas, es decir, elevar el 5 al cuadrado y multiplicar el m por 2. Hacer ambas cosas al mismo tiempo no es válido, es una cosa o la otra. Usted multiplica los exponentes, perfecto, o eleva al cuadrado el 5, pero no las dos cosas simultáneamente porque eso es un error, ¿ya? Entonces tienen que tener cuidado con esos detallitos. Entonces, déjenme. Ya. Entonces, acuérdense, no pueden hacer ambas cosas, solo una, ya, que no se les olvide. Entonces, tenemos aquí todas las posibles opciones de cómo nos van a escribir el resultado. Fíjese, ahí multiplicaron los exponentes. Perfecto. Ahí, por ejemplo, cambiaron de posición los exponentes. 5 elevado a 2 elevado a m, menos 3 elevado a 2 elevado a m. Perfecto, vale. ¿Qué pasa aquí? Aquí lo que se hizo fue elevar el 5 al cuadrado y el 3 al cuadrado. Perfecto. Pero no se multiplican ahí los exponentes, solo se eleva al cuadrado el 5 y el 3, no hay problema. Y aquí, fíjese, se hizo una mezcla de cosas, pero también es válido. En una de las potencias se multiplicaron los exponentes, aquí. Perfecto. Pero en la otra se elevó el 3 al cuadrado y quedó 9 elevado a n. Entonces, se hicieron cosas distintas en ambas potencias, pero absolutamente válido. Lo que nunca tienen que hacer es elevar a la potencia de afuera y multiplicar los exponentes al mismo tiempo. ¿Se entendió? Sí, profe. Chiquillos. Sí, profe. Sí, profe. Ya, binomio con término común. ¿Qué tenemos aquí? Esto se llama binomio con término común porque hay dos binomios y hay un término que se repite. Si ustedes multiplican término a término, van a llegar a esa expresión. Si usted multiplica x por b, a por x, a por b. ¿Lo puede hacer así? Sí, lo puede hacer así, pero es más lento. Entonces, ¿yo qué les sugiero? Que se aprenda la fórmula. Cuando uno tiene un binomio con término común, tiene una forma más rápida de resolverla. Es tomar el término común al cuadrado, sumar los dos términos que no son comunes y multiplicarlos por x, para luego sumar el producto de los dos términos no comunes. Miren, término común, x, es decir, elevamos el término común al cuadrado. Luego, vamos a sumar los dos términos no comunes, con los signos y todo. Menos 6 más 3 me queda menos 3. Entonces vamos a poner menos 3 por x, por el término común. Y luego tomamos los dos términos no comunes, que son menos 6 y 3, y los multiplicamos y me queda menos 18. Y así evito estar haciendo el trabajo de multiplicar término a término. Es un poquito más rápido, ¿ya? Eso se utiliza cuando es binomio con término común. Si se le olvida la fórmula, bueno, la puede hacer término a término, pero es más fácil hacerlo así. Por ejemplo, de nuevo tenemos aquí binomio con término común, fíjese. ¿Qué dice la fórmula? Término común, elévelo al cuadrado. Luego sume los dos términos no comunes, es decir, 5 más 9, ¿cierto? Que es 14. Y ese 14 lo vamos a multiplicar por el término común, que es 2. Y luego le vamos a sumar el producto de los dos términos no comunes, que es 5 por 9, que es 45. Y ahí elevamos al cuadrado, multiplicamos y tengo el desarrollo de mi binomio con término común. Eso es, ¿ya? Ahora, pasamos a cuadrado del trinomio. Esto es un poquito más largo, menos usual, menos frecuente dentro de la prueba, pero igual se los podrían preguntar, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Tenemos, bueno, el a más b más c al cuadrado. Esto viene de multiplicar a más b más c por a más b más c. Eso es a más b más c al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tendríamos que multiplicar término a término. S por S, S por S, S por S, después S por S, S por S, S por S, y después C por A, C por B, C por C. Entonces es un poquito largo. Entonces, para no hacer eso, nos vamos a aprender la fórmula. ¿Ya? La fórmula sale de esa multiplicación, no hay otra. Pero dice, los primeros términos todos positivos y al cuadrado. Eso es muy importante. Todos positivos y al cuadrado.
Ahora, después usted va a multiplicar el primero con el segundo y es el doble del primero por el segundo. Entonces siempre es multiplicación. El primero por el segundo, fíjese, después el doble del primero por el tercero y después el doble de los dos últimos. Ahora, ¿cuál es el detalle? Que estos signos que están aquí no siempre son positivos. Eso depende de los signos de A, de B y de C. Cuidado con eso. Entonces, mucha atención. Acuérdese, trinomio cuadrado perfecto, el cuadrado del trinomio, que es lo mismo. ¿Qué pasa aquí? El cuadrado del trinomio. Elevamos al cuadrado los tres primeros términos, después el doble del primero por el segundo, el doble del primero por el tercero y el doble de los dos últimos. Pero acuérdese que estos signos no siempre son positivos. Veámoslo con el ejemplo. Fíjese. Aquí tengo tres términos. Como ellos van al cuadrado, los tres primeros términos siempre positivos. Ahí no hay problema. Esos términos son siempre positivos. Pero después yo digo el doble de este por ese. Ah, pero son de distintos signos. Entonces va a quedar negativo. Entonces yo me tengo que ir fijando en los signos. Entonces uno es positivo y el otro es negativo, entonces positivo con negativo me queda negativo. Después, ya, y pongo el doble del primero por el segundo. Después el doble del primero por el último. Como son de igual signo, queda positivo. Y después el doble del producto del segundo por el tercero, o el doble de los dos últimos. Pero como son de distintos signos, porque el I es negativo y el Z es positivo, entonces nos va a quedar negativo. Entonces acordarse, el doble del primero por el segundo, el doble del primero por el último y el doble de los dos últimos, pero siempre mirando los signos, ¿ok? Y ahora hacemos reducción ahí. Aquí nos va a quedar 9x cuadrado, aquí nos va a quedar menos 6xy, ahí 6xz y 2yz. Y ahí tenemos el desarrollo de ese cuadrado de trinomio, porque estamos elevando ahí al cuadrado tres términos. Dígame. ¿Y el I no debería ser negativo? ¿En cuál? Es que al momento de reemplazar se supone que en este caso como que B sería menos I, pero se reemplazó como I. A ver, espérate. Aquí B es eso, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el I va al cuadrado. Aunque tú pongas menos I al cuadrado, al final te va a quedar I cuadrado. Positivo. Sí. Ya, ¿estamos bien ahí? Ahora, ¿qué pasa? Acá tú ya estás incluyendo el signo porque el cálculo del signo lo haces previo. Entonces tú dices, fíjate, cuando tú dices el doble de 3x por i, estás diciendo el doble de 3x por menos i. Entonces por eso te queda menos y está incluido el signo ahí. Ya, profe. ¿Entiendes? A ver, vamos a escribirlo de nuevo para que quede más claro. Esperemos un poquito. Entonces lo que tú estás diciendo en el fondo aquí es ya esto al cuadrado, eso al cuadrado, eso al cuadrado. Pero aquí, si tú pones signo más, por ejemplo, pones más el doble de 3x por menos i, es lo mismo. Entonces ahí te va a quedar menos 6xy. Entonces lo que pasa es que el signo yo lo pongo adelante para que sea más ordenado. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Eso es. Acá, lo mismo, los tres términos al cuadrado, todos positivos, porque cualquier número al cuadrado siempre va a quedar positivo, a no ser que sea cero, y no hay ninguno que sea cero. ¿Qué pasa aquí? Vamos a calcular el doble del primero por el segundo, pero como son de distintos signos, al tiro yo pongo negativo. Luego, el doble del primero por el último, como el 4 positivo y el acta con signo negativo, va a quedar negativo. Y luego el doble de los dos últimos, que son de igual signo, entonces va a quedar positivo. Entonces ahí tenemos listo. Y trabajamos aquí haciendo nuestras multiplicaciones. Elevamos aquí al cuadrado. Y ahí tenemos listo nuestro desarrollo del cuadrado del trinomio. ¿Todo bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe, es claro. Cubo del binomio. Cuando trabajamos con cubo del binomio, el cubo del binomio viene, si yo tengo a más b al cubo, viene de multiplicar a más b por a más b por a más b. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es largo. Pero si usted multiplica, va a llegar a esa expresión que está ahí. ¿Ok? Ahora, la idea es que no multiplique término a término porque usted va contra el tiempo.
tiempo, la idea es que trabaje de la siguiente manera. Mire, si aquí este signo es más, son todos positivos, eso es importante, ¿ya? Pero si trabajamos con signo negativo, cuidado, si a mí me ponen aquí en vez de ser más, es menos, siempre el del centro va a ser positivo, eso no va a cambiar, ¿ya? Pero aquí y acá, estos pasan a ser negativos, ¿ya? Cuidado con eso. Entonces, poner atención aquí que vamos a desarrollar este cubo del binomio. Entonces, lo vamos a aprender de la siguiente manera para hacerlo rápido. La idea es mecanizarse un poquito para que después esto no tenga conflicto con el desarrollo. Entonces, primero elevamos al cubo el primero y el segundo término, ¿ya? Entonces, aquí vamos a elevar al cubo tanto el b como el 5, ¿sí? Luego, fíjese, como aquí un signo negativo, el del centro es positivo y todos los demás negativos, ¿ya? Y luego ponemos el triple del primero por el segundo, fíjese, el triple del primero por el segundo, ¿ya? Y luego fíjese en algo que vamos a hacer con los exponentes. Ponga atención aquí. Vamos bajando, fíjese que esto es 3, esto es 2 y esto es 1. Esto es 3, esto es 2 y después es 1. Entonces vamos bajando en el exponente de la potencia del b. Entonces fíjese, aquí es 3, aquí es 2, acá es 1. Luego aquí es 3, luego acá es 2 y luego acá es 1. Entonces eso es una forma fácil de desarrollar eso sin equivocarse. Y después calculamos lo que podamos calcular aquí. El b al cubo no lo podemos calcular, pero aquí tenemos, por ejemplo, 3 por 5, que nos va a quedar 15b al cuadrado. Aquí nos va a quedar 25 por 3, que es 75b, y 5 elevado a 25. Listo. Ahí tenemos cubo del binomio, ¿ya? Y acá elevamos al cubo. Acuérdense, vamos a desarrollar el cubo del trinomio, pero aquí van a ser todos positivos porque este es con más, ¿ya? Son signos positivos. Entonces, ¿qué pasa aquí? Vamos a elevar al cubo el primero, el último, y luego el triple del primero por el segundo, el triple del primero por el segundo, y luego, fíjese, 3, 2, 1, vamos disminuyendo en el exponente, y ahora al revés, 3, 2, 1. Y ahí tenemos listo nuestro desarrollo del cubo del binomio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si elevamos al cubo, nos queda 8x al cubo, porque es 2 elevado a 3 y x elevado a 3. Aquí elevamos al cuadrado, 2x al cuadrado nos va a quedar 4x cuadrado. El 3y elevado a 1 queda tal cual. Aquí nos va a quedar 9y cuadrado. Y aquí nos va a quedar, ojo, el 3i al cubo es 3 al cubo e i al cubo, entonces nos queda 27i al cubo. Y luego seguimos trabajando con el resto. Entonces aquí nos va a quedar 36x cuadrado i, aquí nos va a quedar 3 por 2 que es 6, y 6 por 9 es 54i cuadrado, más 27i al cubo. Y ahí tenemos resuelto nuestro cubo del binomio, ¿ya? Entonces recordar esa estructura para poder resolver de manera más cómoda. Ya. Profe, Ahí, ¿y para qué? Dígame, paso. ¿Para qué se ponían esos exponentes? Lo que pasa es que estás desarrollando, es como cuando tú estás trabajando, cuando tú multiplicas término a término, ¿ya? Fíjate que, vamos a usar el lápiz aquí, eso es equivalente a que tú multipliques, cuando tú tienes a más b al cubo, es equivalente a más b por a más b por a más b. Entonces, ¿qué pasa? Si tú desarrollas a más b por a más b, eso es a más b al cuadrado. Eso es el cuadrado del primer término, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y después, tú tienes que multiplicar término a término. Entonces, si tú multiplicas a cuadrado por a, ahí te va a quedar a al cubo. Entonces, de ahí empiezan a salir los exponentes. ¿Se entiende? Por eso se ponen los exponentes, porque en el fondo viene de multiplicar término a término. ¿Se entiende? Sí. Eso es. Ya, chiquillos, entonces ahí hemos visto todos los productos notables. Déjenme salir de aquí. Entonces, esta primera parte ya de productos notables se las voy a subir a su carpeta.